Bien, hermanos, hoy estamos en el Evangelio de Juan, ya vamos en el capítulo 14 y hoy vamos a hablar. Doy gracias a Dios cuando muy continuamente, sin ser planificado, sin ser orquestado por nadie, cuando las enseñanzas de la mañana se entrelazan, se empalman con las predicaciones y nos presentan como que un plato más fuerte. Lo único que hace la predicación viene a llenar más ese plato, ¿no? De ese rico alimento que Dios nos ha estado hablando. En la mañana hablamos de la misericordia de Dios. Y hoy este capítulo 14, 15 y 16, vemos ese atributo de Dios expresado de una manera tan clara. Bien, hermanos, tienen sus Biblias en Juan capítulo 14, vamos a leer del verso 1 al 6. Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Consolando corazones atribulados. Permítanme, se me movió aquí. Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Consolando corazones atribulados. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy nos adentramos en aquellas palabras de consuelo que Jesús les da a aquellos discípulos que se encontraban en un momento muy difícil. Dentro de muy poco, la vida misma de estos discípulos se iba a hundir. El mundo que ellos conocían se iba a derrumbar y quedarían presas del caos. Su amado maestro, su amigo, su consejero, aquel hombre que por 3 años los había sustentado en todas sus necesidades. Jesús, el que había sustentado sus necesidades físicas, proveyéndoles pan y alimento, pues ellos habían dejado todo atrás. Aquel que había suplido sus necesidades emocionales, aquel que había suplido sobre todo aquella necesidad espiritual que estos 11 hombres tenían. Su amado maestro pronto se iba a marchar. El sol que los alumbraba a estos 11 se iba a apagar y ahora están en las horas más oscuras de sus vidas. Estos hombres están sin duda decepcionados, confundidos, llenos de ansiedad, sentimientos que todos nosotros podemos entender en alguna medida. Estos hombres están parados frente al precipicio del momento más oscuro que vivió la humanidad. Estos 11 hombres estarían enfrentando la muerte de su Cristo. Sin embargo, en ese momento tan difícil para ellos, Jesús tenía un propósito. Jesús quería que ellos tuvieran paz. Y les dio ese discurso memorable. Decía el gran reformador Lutero que el capítulo 14 de Juan hasta el 16 es la parte más excelsa de toda la Escritura. Es el mensaje más bello y con
de consuelo, que trae confort al alma. Jesús les entrega sus palabras y va a hablar durante 3 capítulos, va a extender, este discurso se va a extender por 3 capítulos. Y al final de este discurso, el Señor revela el propósito de cada una de esas palabras de estos versículos. Si vamos al capítulo 16, versos 33, encontraremos el propósito. Juan 16, 33, al finalizar estas palabras, Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confíen, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Estas palabras tenían el propósito de confortar esos corazones abatidos de estos 11 hombres. Y sin duda, estas palabras llegarían muchísimo más lejos y consolarían el corazón de miles, millones de sus discípulos. Aquellos quienes hemos perdido un ser querido, sabemos cuán doloroso es la separación. Nos duele tanto la pérdida de aquellos que fueron imperfectos y que nos amaron de una manera imperfecta. Ahora imaginemos cuán dolorosa sería la separación y la pérdida de estos hombres que habían perdido a aquel que los había amado de una manera perfecta, que había tenido cuidado de ellos de una manera perfecta. Imagine ese dolor penetrante porque serán separados de aquel cuyo cuidado y amor no tenían mancha ni error, siempre perfecto. Imagine la confusión y el desaliento que esos 11 hombres estaban experimentando. Además, Jesús acababa de anunciar que el mayor de ellos, el más fuerte, el más admirado de los 11, iba a fallar. Y le iba a negar 3 veces. El ambiente en el aposento alto, en ese lugar de reunión, se impregna de tristeza. Los corazones están quebrantados, están angustiados, se siente la tristeza y Jesús lo siente. Jesús siente esos corazones rotos de estos 11 hombres. ¿Y qué hace? Lo que hace el buen pastor. Los alienta una y otra vez con palabras. He aquí en Juan capítulo 14 el fundamento del consuelo cristiano. Cuando uno piensa que se han acabado las salidas, cuando uno piensa que ya no hay lugar en esta tierra donde uno pueda tener paz, Juan capítulo 14 es el lugar donde uno puede encontrar en las palabras de Cristo esa almohada donde recostar la cabeza y encontrar la paz de Cristo. Escucha las palabras de Cristo y que sean para ti como esa almohada donde recuestes tu alma y descanses. Jesús es el verdadero consolador. ¿Y qué hace Jesús para ayudar, para consolar a estos discípulos? Bien, solo quiero recordar lo que quizás ustedes ya sepan, pero quiero que lo escuches y sepas que estas palabras son palabras de Jesús para ti. Él demanda una fe simple y confiada como la de un niño. Jesús les dice a estos hombres que están aterrados, llenos de miedo, les dice: no se turbe vuestro corazón. El primer remedio para el que necesita consuelo es que ponga toda su confianza en Cristo. Oh, no es una gran revelación para el cristiano, pero es algo que necesitas recordar. Necesitas poner toda tu esperanza en Cristo. No se turbe vuestro corazón. Jesús les dice que el remedio para la turbación de su alma es que ellos dejen de centrar sus pensamientos
en ellos mismos y que ahora centren sus pensamientos y esperanzas en Él. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. La razón por la que un alma se agita es porque, como estos discípulos, así, estaban centrados en su propio sentimiento de pérdida. Allí estaban ahogándose en su mar de tristeza. El remedio para esto, hermanos, es fijarse más en Jesús y menos en las olas y en el viento. Recordamos sin duda a Pedro. Salió de la barca y empezó a caminar en lo imposible, pero de repente todo se viene abajo. Empieza a hundirse. Pone su mirada no en Cristo, en aquel que le había llamado y que le dijo, ven, sal de la barca y ven a mí. Empezó a poner su mirada en la tormenta, en la dificultad. Se llenó de temor, se turbó su corazón y empezó a ahogarse en su mar. Aquellos discípulos ahora están ahogándose, pero no en un mar literal. Estos 11 hombres ahora están ahogándose en un mar de tristeza, de angustia y de terror, porque iban a perder a su amado Cristo. El remedio entonces, hermanos, es el mismo. Escrito está, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, creen en mí. Jesús les recuerda lo importante que es confiar y seguir confiando en Él. Estos discípulos ya estaban turbados. Cuando Jesús les da este imperativo, este mandamiento que les dice no se turben, no es para que no llegaran a estar turbados, sino que como ya estaban turbados, Jesús les dice, dejen de estar turbados. No se turbe vuestro corazón. Él les ordena, dejen de permitir que se turbe su corazón. Sé que están aterrados. Jesús sabía que estaban aterrados. Pero las palabras de Jesús es, detengan eso. Detengan eso. Siempre, hermanos, habrá razones para la carne para estar angustiados. La carne siempre tendrá razones para hundirse en ese mar de angustia y de terror. Estos discípulos pudieron tener dentro de sí muchos argumentos para estar preocupados y angustiados. Ellos pudieron estar diciendo dentro de sí, pero si lo hemos dejado todo por ti y te vas a marchar y te vas a ir, nos dejarás solos en medio de este mundo hostil con todos estos enemigos. Contigo nos sentimos seguros, pero estás hablando y estás diciendo que te vas a ir y que vas a morir. ¿Y qué de nuestro proyecto de vida? ¿Y qué de nuestras expectativas? Esta separación, este abandono tuyo no encaja con nada en mi proyecto de vida. De hecho, el que tú te vayas, el que tú te marches, destruye nuestro proyecto. Ellos pudieron estar pensando, Jesús, ¿por qué permitiste que nuestras expectativas sobre ti se elevaran tan alto para después dejarnos caer de esta manera? La respuesta a todo esto es, ustedes han creído, sigan creyendo. Ustedes han creído y su trabajo ahora es seguir creyendo aunque no entiendan. Aunque no entiendan. No se turbe vuestro corazón. El corazón es el centro de mando, es el que controla nuestras palabras, nuestras acciones.
La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús les dice, cuiden su corazón, guarden su corazón, no se turbe su corazón. Y por supuesto no estaba hablando del órgano físico, sino estaba hablando del corazón, que es el que gobierna nuestras vidas. El corazón es más poderoso que los pensamientos nuestros. Escuche bien eso. El corazón es más poderoso que nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos actuado de forma irracional, por encima de aquello que sabemos, que entendemos, que comprendemos? Sin embargo, actuamos en contra de lo que sabemos y creemos. ¿Por qué? Porque quien manda, quien gobierna al hombre es su corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuántas veces sabemos qué es lo correcto y aún así, en contra de todo lo que sabemos, actuamos? Es el corazón el centro de mando. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuál es el remedio para el corazón atribulado? Guarda tu corazón. Guarden su corazón. Ustedes han creído, creen en Dios, son creyentes. Sigan creyendo. No se turbe. No dejen caer el corazón en las profundidades oscuras de la tristeza. Pero ¿cómo lo impedimos? Pero ¿cómo se impide algo así? ¿Cómo puedo guardar mi corazón? La verdad es que no es tan fácil. Bien, Jesús les dice, ¿cómo? Estos hombres tienen que tener una fe simple y confiada como la de un niño. Siempre habrá momentos en que solamente tenemos que creer y aceptar. Habrá momentos en la vida de los discípulos de Jesús que lo único que podrán hacer es seguir creyendo y confiando, aceptando, aunque no podamos entender nada. William Barclay dice, si en la hora más oscura creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor, hasta lo insoportable se hace soportable. Y hasta en lo más denso de las tinieblas hay un rayo de luz. Cuando decimos, no entiendo, pero esto ha de tener un propósito. ¿Cuál es? No lo sé. Confío en Dios. Creo en Cristo. Oh, cuando uno puede aferrarse a esa fe, fe pequeña, fe simple, fe sencilla como la de un niño. Oh, cuántas veces son las ocasiones en que mis hijos vienen a mí y me dicen, papá, pero ¿por qué me pides esto? Y yo tengo que decirles, no te voy a explicar, solo hazlo. Pero dime por qué no, hazlo. Hazlo. Y no es hasta que ellos lo hacen cuando pueden llegar al entendimiento del porqué de papá. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. Jesús no les pide una superfe a sus discípulos atribulados, sino que crean en Él. Cuán afortunados, hermanos, somos todos los discípulos de Cristo. Todos nosotros, dice la Escritura, los que hemos creído, somos más afortunados, somos herederos de un mejor pacto y somos poseedores de mejores promesas que aquellos que vivieron antes de Cristo. Eso lo dice Hebreos 9. En la mañana examinábamos los pasajes, a muchos pasajes del salmista David,
¿Cómo David podía confiar en las misericordias de Jesús? ¿Verdad que no? ¿La misericordia de Jesús? No. Él no conocía a Jesús. Él confiaba en las misericordias de Jehová, de Dios, de un Dios que no veía. Él confiaba en las misericordias de Jehová, de un Dios que no podía ver, que no se había revelado, como ahora lo conocemos nosotros. Sin embargo, David confiaba en Jehová, esperaba en Él. El salmista decía en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él tenía esperanza en Dios, aun cuando Dios no se había revelado de la manera en que se ha revelado a nosotros, a través de Jesucristo. Jesús les dice a estos discípulos, yo sé que ustedes creen en Dios, crean en mí. Ustedes son bendecidos, porque ustedes tienen más de dónde poder aferrarse a su fe. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros podemos creer y confiar en Dios? Pues ha hecho mucho más por nosotros que lo hizo en todos los creyentes del Antiguo Testamento. Jesús es la prueba de que Dios está dispuesto a darse a los suyos. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios tiene cuidado de los suyos. El alma atribulada del creyente debe de recordar que Dios cuida de los suyos. Dios cuida de nosotros y nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante, hermanos. No nos dejará desprovistos, sino que nos proveerá. Él será nuestro proveedor de todo lo que necesitamos. Creed en Dios, creed en mí. Ustedes pueden confiar en mi presencia. Ustedes han creído en Dios. Jesús les está diciendo a estos 11 hombres, ustedes han creído en Dios aunque no lo ven. Crean en mí. Aunque no me vean por un tiempo, crean también en mí. De la misma manera en que han creído en un Dios que no ven, ustedes tienen que seguir creyendo aunque no puedan verme por un tiempo. Hermano, de hecho esta es la batalla del cristiano. La Biblia describe que el cristiano enfrenta una batalla y a esa batalla se le ha puesto nombre. Es la gran batalla de la fe. Es la batalla no solo por llegar a creer, porque eso no lo obtuviste tú. Es la batalla por seguir creyendo, hermanos. Es la batalla por seguir creyendo una y otra vez, hermanos. No dejen de creer. Su fe no debe disminuir solo porque no le van a ver. Esto es lo que Jesús les está diciendo. Ciertamente ya no me van a ver. Pero su fe no debe de disminuir por eso. Ustedes no deben de dejar de creer por eso. Hermanos, hay momentos en que sentimos la ausencia de Dios. Son muchas. Momentos cuando nuestro corazón se turba de tal manera que no percibimos a Dios. Hay muchos momentos de esos. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Sigan creyendo. Sigan creyendo. Pues no andamos, dice la Escritura, por vista, sino andamos ¿por qué? Por fe. Por fe. ¿Es pues la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Escritura? Es esa convicción de lo que esperamos, aunque no lo vemos. Es esa certeza que tenemos de lo que estamos esperando, aunque no lo vemos, aunque hay momentos donde no lo percibimos. Nosotros no andamos por vista.
Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Jesús alienta a sus discípulos, así como fue alentado Josué antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios alienta a Josué y les dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. Cada discípulo de Cristo que aún está en esta tierra tiene ese mandato. Esfuérzate y sé valiente. Hay una patria a la que entrarás y poseerás en aquel día, pero esfuérzate y sé valiente. No se turbe vuestro corazón. Había un momento cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, bueno, Moisés comete un error y Dios le dice, Moisés, tú no vas a entrar, tú aquí te vas a quedar, ellos van a entrar, tú no vas a entrar. Aquel hombre que había sido el líder, el guía del pueblo, por todo su peregrinar, ahora se para frente al pueblo que él amaba, y un pueblo que amaba a Moisés, y les dice, yo no voy a entrar, nos vamos a separar, ustedes se irán, yo no iré ya más con ustedes. Y Moisés alienta al pueblo antes de esa separación, y antes de que ellos entren a la tierra prometida, y les dice lo mismo. Yo no entraré con ustedes, y aquí nos vamos a separar. Deuteronomio 31:6, si quiere ir a la escritura. Deuteronomio 31:6. Estas son las palabras de Moisés en ese momento que él da para alentar al pueblo. Les dice, sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se aterroricen de ellas, porque el Señor, su Dios, irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Él no los va a abandonar ni los va a olvidar. El pueblo se inunda de tristeza, hermanos. El ser humano se inunda de tristeza por la separación física de Moisés. Ya no vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios, la paciencia a través de Moisés. Pero Moisés les dice, no la van a ver a través de mí, pero Dios se va a seguir manifestando. Dios lo va a hacer. Dios no los va a abandonar ni los va a olvidar. Antes de entrar a la tierra prometida, los discípulos de Cristo tienen que aprender esto. Él no nos olvida, Él no nos abandona. Cristo está con nosotros, aunque no su presencia física, Él está con nosotros, aunque estemos angustiados y llenos de miedo. El cristiano tiene que confiar y mostrar valentía antes de entrar en la tierra prometida. Hermanos, Jesús no era uno de esos políticos que trataban de sobornar a la gente con promesas de un camino fácil. Jesús no era eso. Él hablaba sinceramente y honradamente acerca de lo que cada discípulo de Cristo debía de esperar. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El reino de Dios avanza implacablemente en este mundo de pecado. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El reino de Cristo está avanzando y nosotros formamos parte de ese reino implacable que está avanzando y está atrayendo a las almas a Él. Pero ese reino no es para cobardes. Y solamente los valientes que perseveran en este camino es para ellos. Aunque era Jesús
el que iba a enfrentar la cruz. Aunque era Jesús el que iba a enfrentar el momento más oscuro dentro de unos momentos. El que debía aparentemente estar más aterrado y no los discípulos. Fíjese que no fueron los discípulos los que llegaron a sentir el dolor que Jesús sentía, sino que fue Jesús el que sintió la tristeza de esos corazones rotos. Y aunque la prueba para Jesús era infinitamente más grande, Jesús conocía y llegó a sentir el dolor de esos hombres y los consuela. Crean en Dios, crean en mí. La presencia física de Jesús, hermanos, no era tan importante como la presencia espiritual que los discípulos tendrían. La ausencia física, esa ausencia que se siente a través de los sentidos, cuando alguien pierde el trabajo, ¿verdad? La pérdida de un ser querido. Estos discípulos ya no podrían ver a Jesús con sus ojos, ya no iban a poder escuchar a Jesús con sus oídos, ya no iban a poder tocarlo con sus manos. Esa presencia física ya no estaría. Pero no era tan importante como la presencia espiritual de Jesús con ellos. A ellos les convenía que Jesús ya no estuviese con ellos, tanto como nos conviene a nosotros que Jesús físicamente no esté aquí con nosotros aún. Nos convenía a todos que Jesús fuese al cielo. Él ahora está obrando por nosotros de una mejor manera. Yo cómo me hubiese gustado, ¿verdad? Decimos a veces vivir en los días de Jesús y caminar con Él y estar con Él. Que Jesús estuviese aquí. Necesitábamos un mediador. Alguien que estuviera a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y librándonos de la condenación eterna. Esa era nuestra mayor necesidad. Y ahora Cristo nos es conveniente en el cielo. Por eso, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahora está intercediendo, cuidando no de 11, sino de todos nosotros. Consolando, no a 11, sino consolando a miles y miles en este mismo instante. Todos vivimos dolores, decepciones, pérdidas, conflictos, pero debemos de recordar que Cristo está por nosotros en este momento. Todos podemos echar sobre de Él nuestras cargas, nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos confiar en sus promesas. Jesús alienta a los corazones atribulados y les dice en el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, voy a prepararles un sitio. Jesús va delante de nosotros y nos abre camino para llegar a buen fin. Jesús es conocido como el precursor. Él dice, voy a preparar. Hebreos capítulo 6, verso 19. Vaya a la escritura. Podemos confiar en Jesús porque Él es nuestro precursor. Él va delante de nosotros, abriéndonos camino. Hebreos 6, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. La palabra precursor ahí es en el griego prodromos. Jesús es nuestro precursor. Esa misma palabra que está escrita ahí en el original era usada para
En el ejército romano, cuando el ejército iba a ir hacia una batalla, hacia un lugar, por supuesto que podría enfrentar antes muchos peligros o pequeñas batallas antes. Así es que el ejército enviaba una pequeña compañía de reconocimiento. Y esa compañía de soldados se le llamaba de esa manera, prodromos. Eran las tropas de reconocimiento que iban delante, trazando el camino, abriendo el camino. Y el propósito y la misión de esta compañía era asegurarse de que el resto de la tropa podría seguir adelante y llegar a su destino. Jesús es nuestro precursor, quien va adelante, abriéndonos camino, venciendo nuestros enemigos, para asegurarnos que todos y cada uno de nosotros lleguemos a buen fin. ¿Puedes confiar en Jesús? Creen en Dios, crean en mí. Yo soy el precursor, yo soy el que va delante de ustedes, abriendo brecha, abriendo camino. En la ciudad de Alejandría, en los tiempos antiguos, había un puerto. En el puerto de esa ciudad era un puerto muy peligroso para las embarcaciones. Para poder llegar las grandes embarcaciones ahí era muy peligroso, por cuando había diferentes mareas podían quedar varadas las grandes embarcaciones. Así es que antes de llegar a Alejandría, al puerto, las grandes embarcaciones mandaban una pequeña barca adelante. A esa barca también se le llamaba prodromos. Era la barca precursora, la que buscaba el camino y trazaba el camino para la grande embarcación. Si esa pequeña barca llegaba a buen destino, la grande barca que traía la gran tripulación podría llegar a salvo. Jesús es nuestro precursor. Jesús ha abierto camino, el camino que nos conduce al cielo y a Dios, para que ninguno de nosotros se pierda. Para que el corazón encuentre consuelo, Jesús hace algo hermoso. Jesús les describe el cielo a sus discípulos. El cielo es el hogar de Cristo y de los cristianos. El cielo es mi hogar. El cielo es el hogar de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Jesús dijo: subo a mi Padre y a mi Padre vuelvo, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que el cielo era su hogar, pero que ese hogar también era nuestro hogar. Un hogar es donde siempre nos sentimos bien, donde nos sentimos a gusto. ¿Qué es el hogar? Es aquel lugar donde tú te sientes bien recibido. El lugar donde se nos ama incondicionalmente, no por nuestras habilidades o por nuestras fortalezas. El hogar es donde jamás nos olvidan y siempre somos bienvenidos. Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere ellos preparar el lugar, vendré otra vez. Por más seguros, hermanos, que te sientas en este hogar terrenal, este no es tu hogar. Este no es tu hogar. La Escritura dice que nosotros somos peregrinos en tierra ajena. Moisés llegó a decir, cuando tuvo a su hijo Gersón, él llegó a decir, le dice: te voy a poner a mi hijo Gersón, que se llama refugio, significa refugio. Y él dijo: porque he sido forastero en tierra ajena. Eso es lo que somos nosotros, peregrinos, extranjeros, forasteros en esta tierra ajena. Este mundo nunca podría darnos el calor de hogar que necesitan nuestras almas. Y eso lo experimentaremos en el hogar, en la casa de mi Padre, en la casa de nuestro Padre. Muchas moradas hay.
Jesús dijo, en ese lugar hay muchas moradas. Para chicos, para grandes, para los cristianos fuertes, para los cristianos débiles. Solo, hermanos, los pecadores no arrepentidos, solo los incrédulos obstinados son los que no tendrán lugar en la casa de mi Padre. Solo aquellos obstinados en su pecado, que no se arrepientan, no tendrán lugar, pero hay lugar para ti. Hay lugar para cada uno de nosotros. Es el lugar donde encontraremos el eterno descanso y paz y gozo que anhelamos. Y Jesús se los promete. Hay muchas moradas. En ese lugar no te sentirás como extraño. Cuando el alma está atribulada, no hay lugar donde uno se sienta cómodo. No hay lugar físico donde uno pueda encontrar paz. Jesús les dijo, yo voy a preparar un lugar. Y ese lugar es tu hogar. Y Él va como nuestro precursor, como ese sumo sacerdote. Estudiábamos la semana pasada en el estudio de la tarde que Él es nuestro sumo sacerdote y Él es quien entra al cielo como el sacerdote, quien lleva en su pecho el pectoral con nuestros nombres escritos. Él fue al cielo, Él está en el cielo y ¿sabes qué? Él lleva tu nombre. Tú no serás un extraño en ese lugar, tú no serás alguien ajeno en ese lugar. Él abrió el camino y lleva nuestro nombre y nuestro nombre está con Él en el cielo. Esto parece demasiado bueno. Sin embargo, la incredulidad, hermanos, nos roba la esperanza gloriosa de este lugar. Estoy seguro, hermanos, yo de que aunque mi fe flaquee, Cristo no va a flaquear. Estoy seguro de aunque nuestra alma a veces se turbe o caigamos como cayó Pedro. Jesús acaba de decir que Pedro fallaría 3 veces y ahora está diciendo, hay muchas moradas y voy a preparárselas para ustedes. Cristo no va a fallar. Cristo no va a fallar. De hecho, yo creo que lo que este pasaje nos está diciendo es que Jesús quiere nuestro encuentro aún más de lo que nosotros deseamos ese encuentro. Porque dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo los voy a dejar por un momento, los voy a soltar, los voy a dejar aquí. Van a quedar en este mundo como peregrinos, rodeados de lobos, de pruebas, enfrentando tentaciones, dificultades, dolores. Y yo me voy porque yo anhelo tanto estar con ustedes en el hogar y no aquí en este mundo caído. Jesús anhela tanto ese encuentro con nosotros. Él quiere estar con nosotros en ese lugar. El creyente verdadero, el más torpe, por más torpe que sea, llegará a ese encuentro. ¿Escuchó? El creyente más torpe, el más débil de todos, llegará a este encuentro con Él. Porque Él lo anhela, porque Él lo desea. Y si me fuere, dice el verso 3, y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. No hay mayor consuelo para el cristiano. Nunca lo ha habido en la historia del cristianismo. Este es el consuelo más grande que los cristianos han tenido durante miles de años. Cristo regresará. Él volverá por nosotros. Él vendrá
por nosotros. Pensar en la venida de Cristo ha sido para los cristianos gran consuelo. Los muchos hombres de fe han soportado las pruebas más duras con la esperanza de una patria mejor. Hebreos capítulo 11, todo ese libro nos habla, todo ese capítulo nos está hablando de hombres de fe que siempre estuvieron esperando, anhelando una patria mejor, un lugar mejor. Si ven en el versículo 34 de Hebreos 11, dice, ellos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 36, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, porque anhelaban una patria mejor. Jesús dijo, yo soy el que ha preparado esa patria y yo voy a venir por ustedes. Yo voy a venir por ustedes, por los angustiados, por los atribulados, por los que están sufriendo. Que nuestro reino no es de este mundo, dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, ya mis ángeles hubiera enviado y hubiera destruido todo. Mi reino ha nacido y comienza estableciéndose en el corazón de los míos, de mis hijos. Ahí el reino se ha inaugurado en tu corazón, el reino de Cristo se ha establecido en tu corazón y ahí está el reino de Dios. Ahí Dios tiene su reino en tu corazón. Te ha vencido, te has arrepentido, te está guiando, te está dominando, te está llevando adelante. Ahí está el reino de Dios. Pero este reino tiene una consumación más gloriosa. Nuestro encuentro con Cristo, viéndole cara a cara. ¿Qué es lo que Jesús les dice a estos hombres? Pongan toda su esperanza en mí. Centren sus pensamientos en mí. Tengan una fe simple como la de un niño. Vamos a avanzar poco en este capítulo. Vamos a ir lento estudiando estos 3 capítulos porque es muy necesario que el creyente sepa dónde están los fundamentos para poder salir adelante en los momentos difíciles. Cristo es nuestro fundamento. Podemos confiar en Él absolutamente. Aunque no le veamos, tenemos que seguir confiando en ese Dios que aunque no vemos, aunque no sentimos, aunque a veces la noche es tan oscura que no se ve claramente, tenemos que seguir confiando en Él. Confiando en Él. Hudson Taylor, con esto termino. En sus últimos meses de vida, estando muy gravemente enfermo, Hudson Taylor, quien fue misionero que llevó el evangelio a China, millones y millones de cristianos llegaron al conocimiento de Cristo por su ministerio. Él enfermó gravemente y estuvo convaleciente durante algunos meses, y en esos meses de su vida le habló a un amigo las siguientes palabras. Le dijo, yo soy tan débil, estoy tan débil que no puedo leer mi Biblia. Estoy tan enfermo, estoy tan debilitado que no puedo leer mi Biblia. Tampoco puedo orar. La única cosa que puedo hacer es acostarme en los brazos de Dios como un pequeño niño y confiar. No se turbe vuestro corazón,
Confíen. Cree en Dios. Dios tiene el control. Y Dios nos llevará a buen puerto. Él ha preparado lugar para ti y para mí. Puedes confiar en Él.